Listo, buenas noches con todos. Estamos ahora presentes acá con la doctora Alejandra Quispe y la doctora Lorena Torres para continuar con estas charlas sobre aspectos anatómicos y fisiológicos básicos pero muy importantes. Me gustaría que la doctora Alejandra Quispe haga la presentación. Ok, doctor. Buenas noches, doctores. Entonces, hoy día vamos a continuar con las exposiciones. El tema de hoy, como ya dijo el doctor Muro, está a cargo de la residente de primer año, Lorena Torres. Ella hizo su pregrado en la Universidad San Martín de Porres y su posgrado también va a ser por la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Ella nos va a presentar el tema de anatomía y fisiología del párpado y de la vía lagrimal. Lorena, puedes comenzar. Gracias. A ver, pondré el PowerPoint. Ya. Bien, buenas noches. Soy Lorena Torres. El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía y la fisiología de los párpados y el sistema lacrimal. Bueno, los objetivos de la charla de hoy serán conocer los conceptos básicos en relación a la anatomía y a la fisiología de los párpados, y también conocer conceptos básicos de la anatomía y fisiología del sistema lagrimal. Sin embargo, es necesario iniciar mencionando brevemente algunos detalles del desarrollo embriológico. Bueno, sabemos que el desarrollo de los párpados es un proceso dinámico en el que va a haber una serie de interacciones, pero principalmente de dos capas germinativas. Esta va a ser la del ectodermo superficial y el mesodermo, y que gracias a una serie de moléculas de señalización van a poder formarse adecuadamente. Bueno, a partir de la sexta semana es que va a haber un inicio de la formación de los párpados, en donde va a haber una pequeña formación del ectodermo superficial. Sin embargo, ya se va a ver que, o sea, tanto arriba como abajo del ojo va a haber unas pequeñas capas. Para la semana 7, estos pliegues ya van a estar completamente definidos y el párpado superior va a asumir el rol dominante. Y bueno, para la semana 8 es que va a existir un pequeño gap tanto entre el párpado superior y el pliegue del párpado inferior, y con el objetivo de que se pueda llenar este gap, este espacio, las células que se encuentran en el peridermo, que son células planas, van a cambiar a células cúbicas y van a migrar. Una vez que estas células migran y se pueden conectar, estas células que eran cúbicas van a pasar a aplanarse otra vez. Y con esto acabaría el proceso embrionario, ¿no? Luego empieza el periodo fetal a partir de la 8ª semana hasta el momento del nacimiento. Y bueno, a partir de la 9ª semana es que se van a empezar a formar las estructuras de los párpados. Para la semana 9 va a nacer la parte del orbicular, de la parte orbital del músculo orbicular ocular orbitario. Más o menos para la semana 14 ya se va a ver la placa tarsal y asimismo ciertos esbozos de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Para la semana 20 se va a evidenciar el folículo piloso y además se van a evidenciar las glándulas de Meibonio. La placa tarsal va a aumentar en longitud también y se va a ver mucho más definidas las capas. Para la semana 32 ya va a haber una separación completa de los párpados. Sin embargo, en el feto, que está dentro de la cavidad uterina, aún va a permanecer con los ojos cerrados. Y bueno, a partir de la semana 33 es que los fetos van a empezar a parpadear. Se dicen que más o menos los fetos van a parpadear en un aproximado de 6 veces por hora. Y bueno, para el momento en el que ya están para nacer a término, ya se va a evidenciar una estructura madura, y es lo que ya va a prevalecer luego en la adultez. Bueno, en estas imágenes del Atlas de Anatomía y Embriología del Dr. Francisco Loaiza, se puede evidenciar un corte histológico de un embrión en la semana 10, que luego de haber pasado del proceso embrionario se ve que tanto el pliegue superior y el inferior se encuentran fusionados. Y en esta segunda imagen se evidencia
un corte histológico de un feto al 5º mes, en donde ya se evidencia que hay una separación de ambos párpados. Y bueno, para resumir brevemente, la morfogénesis y el desarrollo palpebral se va a considerar de acuerdo a la edad gestacional, y va a empezar en la semana 6 con la formación de un esbozo de los párpados. En la semana 8 va a haber una fusión tanto del párpado superior como del párpado inferior. En la semana 14 se va a ver que estas capas están divididas. Para la semana 20 ya va a empezar la separación de los párpados, y para la semana 31 es que el feto ya tiene separado tanto el pliegue superior como el inferior y va a poder parpadear. Y bueno, para la semana 36 ya está casi completamente formado. Y bueno, además, paralelamente también se va a dar la formación de otras estructuras que conforman el párpado, como en los puntos lacrimales y los canalículos, que empiezan a desarrollarse a partir de la semana 7, la conjuntiva palpebral, que nacen a partir de la semana 8, los folículos de las pestañas, que aparecen en la semana 11 junto con las glándulas del hemigonio, en la semana 14, que ya empiezan a aparecer las glándulas sebáceas, y en la semana 20, que ya empieza a haber una formación de las células caliciformes. Y bueno, y para las 36 semanas ya las estructuras anexas de los párpados están completamente desarrollados. Y bueno, recordando un poco de las capas germinativas, yendo desde afuera hacia adentro, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo superficial va a provenir la piel, el epitelio conjuntival, los folículos pilosos, las glándulas de Sayce y las glándulas de meidomio junto con las carúnculas. Del mesodermo van a venir las fibras musculares de los músculos, como los protractores y los retractores, asimismo como los vasos endoteliales. Y de las células de la cresta neural va a provenir el septum, el músculo de Müller, las células de Schwann que se encuentran en los nervios, la placa tarsal y la pagoneurosis del elevador del párpado. En el origen embrionario del párpado no interviene el neuroectodermo. Ya. Bueno, ahora para hablar un poco sobre la anatomía y fisiología de los párpados, sabemos que los párpados se encuentran con 3 funciones principales. Una va a ser la función protectora, que va a encargarse de mantener la integridad de la superficie corneal. Otra va a ser la posición del globo ocular, gracias a estructuras como la grasa orbitaria, los tarsos. Y además va a contribuir con la formación y la distribución de la película lagrimal. Y esto va a ser gracias al parpadeo. Existen 3 tipos de parpadeo. Uno es el reflejo, el espontáneo y el voluntario. El espontáneo es el más frecuente y se ha visto que en los estudios con electromiografía no requiere un potencial de acción tan alto como cuando hacemos un parpadeo voluntario. En el parpadeo voluntario este es completamente controlado por nosotros, y un ejemplo sería el guiño. Y bueno, el último tipo de parpadeo es el reflejo, que es involuntario, es súper rápido y responde a estímulos sensitivos, como por ejemplo el roce corneal, el dolor o un estímulo luminoso. Y en él va a intervenir la participación del nervio facial y el trigémino. Otra función de los párpados va a ser la apertura y el cierre, que van a ser realizados por los músculos retractores y los músculos protractores. Los músculos retractores van a estar conformados por el músculo elevador del párpado superior, el retractor del párpado inferior y el músculo de Müller. Y los músculos protractores van a estar compuestos por el músculo orbicular, el músculo orbitario, el pretarsal y el preseptal. De acuerdo a la configuración externa del párpado, bueno, tenemos que la hendidura palpebral, que se va a encontrar entre el párpado superior y el párpado inferior, y este va a tener una distancia aproximada de 27 a 30 milímetros y un ancho de 8 a 11 milímetros. En el borde inferior se va a encontrar el canto interno y el canto externo, y en el borde libre superior este se va a encontrar a 2 milímetros debajo del limbo superior. Y bueno, si bien los párpados son estructuras pequeñas, son bastante complejas debido a que tienen varias capas anatómicas. Estas son 7.
La primera capa es la piel y el tejido celular subcutáneo. La segunda capa va a ser de los músculos protractores, que están compuestos por el músculo orbicular ocular en sus tres fases, la preceptal, la preorbital y la pretarsal. Luego sigue la tercera capa, que es el septum orbitario. Detrás del septum orbitario va a estar la grasa orbitaria. Detrás de la grasa orbitaria se encuentran los músculos retractores. Posterior a los músculos retractores se encuentra el tarso y después la conjuntiva tarsal. Bueno, en esta imagen, esta es una imagen de un corte de un cadáver del laboratorio de anatomía ocular. Este es un corte sagital de un párpado superior, en donde se puede evidenciar desde la parte más externa hasta la parte más interna del párpado. Este es un ojo derecho. Primero se encuentra la piel, el músculo orbicular, la grasa preceptal, el septum, la aponeurosis, el músculo de Müller, el tarso y la conjuntiva palpebral. Y bueno, empezando con las capas de los párpados, la primera es la piel. La piel del párpado es la piel más fina del cuerpo y esta va a contener cabellos finos, glándulas sebáceas, sudor y párpados. Se dice que como los párpados están todo el tiempo en movimiento, con el tiempo y con el paso de los años, esta tiende a hacerse más laxa. Y bueno, el pliegue palpebral se va a encontrar anterior al borde superior palpebral y ahí es donde se va a insertar la aponeurosis del elevador del párpado superior. Y aquí vamos a ver dos variantes anatómicas. Este es de una persona no asiática y este es de una asiática, donde vamos a ver que la aponeurosis del elevador del párpado superior va a tener muy pocas inserciones, mientras que en una persona no asiática va a tener más inserciones. Y además esto es lo que va a hacer la diferencia entre la presencia o no del pliegue palpebral. Aquí podemos ver que en una persona asiática el pliegue es muy pequeño o casi ausente. Bueno, en la piel también podemos hablar del borde palpebral, que va a contener varias estructuras. En ella se va a encontrar la línea gris, que es la parte superficial del músculo de Riolano. Delante de la línea gris se van a encontrar las pestañas y las glándulas de Cis y de Moll, y detrás de la línea gris se va a encontrar las glándulas de Meibomian. Bueno, junto con la piel, bueno, debajo se encuentra el tejido conectivo subcutáneo, que es un tejido conectivo laxo que no va a tener grasa. Y bueno, esto va a predisponer a que ahí se puedan almacenar, bueno, o depositar sangre u otros tejidos serosos, y es por eso que es fácil o es rápido que los párpados se edematicen. La segunda capa de los párpados está compuesta por los músculos protractores. Este principalmente por el músculo orbicular ocular, que va a tener dos procesos, o bueno, dos partes. El orbicular palpebral, que se va a dividir en pretarsal y preceptal, que se va a encargar de los movimientos involuntarios del párpado, y el músculo orbicular orbitario, que se va a encargar del cierre forzado de los párpados. Bueno, en esta imagen podemos ver el fascículo pretarsal, el fascículo preceptal y el fascículo orbitario. Y bueno, en este corte anatómico de un cadáver realizado por el doctor Francisco Loaiza, podemos ver un ojo izquierdo desde una vista anterior. Bueno, podemos ver la parte pretarsal del orbicular palpebral, el preceptal del orbicular palpebral y el orbicular orbitario. Y bueno, además de la carúncula y el pliegue semilunar. Y bueno, la función principal de los músculos protractores va a ser el de ser una bomba lagrimal y el principal oclusor del párpado. Bueno, como ya había mencionado, el orbicular va a tener tres como fascículos. Uno de ellos va a ser el orbicular pretarsal, que van a ser de la cresta posterior lagrimal. Y la parte más superficial se va a insertar en el tendón cantal medial. De los fascículos profundos del orbicular pretarsal van a ser el músculo de Horner. Bueno, el auricular preceptal va a tener un origen en los márgenes superior e inferior del tendón
cantal medial. Y va a tener un fascículo anterior que van a ser de tendón común y un posterior que va a estar entre el brazo anterior y el brazo posterior del tendón. Y bueno, el último del orbicular es el orbicular orbitario, que va a tener un origen en la rama anterior del tendón cantal medial, en la apófisis orbitaria del hueso frontal y en la apófisis frontal del hueso maxilar, y es un músculo voluntario y además es un músculo que se encarga de hacer un esfínter. Y la parte más superficial del músculo orbicular orbitario es el que va a dar origen al músculo de Riolano, y este va a acompañar en la secreción de las glándulas del meibomium, en el parpadeo y en la posición de las pestañas. Bueno, en estas imágenes de anatomía quirúrgica podemos ver un ojo izquierdo desde una vista superior. En esta paciente se le está haciendo una blefaroplastia, en donde se le ha hecho una incisión de la piel, se ha disecado y se puede evidenciar el músculo orbicular orbitario, el músculo orbicular preceptal y el septum. Y bueno, aquí también se ve otra imagen de anatomía quirúrgica, también una paciente en el que se está haciendo otra blefaroplastia en el ojo izquierdo, bueno, también el párpado superior, donde se ve que, bueno, esta estructura que no veíamos aquí, el orbicular pretarsal está siendo traccionado por una pinza, ¿no? También se observa el orbicular orbitario y el orbicular preceptal. Además, podemos ver la grasa preaponeurótica, el músculo elevador y la aponeurosis del elevador del párpado superior. Bueno, en estas otras imágenes de anatomía quirúrgica de párpado inferior en una blefaroplastia de párpado inferior, podemos ver que en el ojo izquierdo se ha hecho una disección en la piel y se está traccionando la piel con una pinza y, bueno, con otra pinza están sosteniendo el orbicular preceptal y orbitario. Se puede ver el septum y el orbicular preceptal. Además se ve el borde superior del párpado inferior que está siendo traccionado con el borde inferior del párpado superior con una sutura, ¿no? Para que se puedan ver bien las estructuras. Bueno, esta es otra imagen donde evidenciamos también una blefaroplastia del párpado inferior, en donde también están traccionando el borde superior del párpado inferior y el borde inferior del párpado superior con una sutura para poder visualizar mejor el orbicular pretarsal, la fascia cápsulo-palpebral, el septum y las bolsas grasas. Bueno, como ya había mencionado, el músculo orbicular va a ser inervado por el nervio facial. Este va a salir de la base del cráneo por el agujero estilomastoideo. Esta también es una imagen del doctor Francisco Loaiza. Podemos evidenciar que el nervio facial en este pedazo tiene 10 milímetros de longitud y va a tener dos ramas, una rama temporofacial y otra rama cervicofacial. Y bueno, de la rama temporofacial es que va a dar los nervios palpebrales. Recordemos que el nervio facial va a emerger por la cara posterior de los músculos protractores. Bueno, la tercera capa del septum orbitario se origina en el periósteo y en el párpado superior se va a fusionar con la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior y en el párpado inferior se va a fusionar con la fascia cápsulo-palpebral. Aquí está el septum. Aquí está el músculo elevador del párpado superior, la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior y en el párpado inferior aquí se encuentra la fascia cápsulo-palpebral. Bueno, la siguiente capa es la grasa orbitaria, que se va a encontrar detrás del septum orbitario y delante de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. En el párpado superior van a haber 2 almohadillas y en el párpado inferior van a haber 3. En el párpado superior se va a encontrar la almohadilla de grasa medial y la almohadilla de grasa central, y en el párpado inferior se va a encontrar la almohadilla de grasa medial, la almohadilla de grasa central y la almohadilla de grasa lateral. Bueno, en estas imágenes de anatomía quirúrgica palpebrofacial podemos observar un ojo izquierdo en el que se ha hecho una disección
de la piel y se puede evidenciar los dos paquetes grasos del párpado superior desde una vista superior. Este es el nasal, este es el central y debemos tener en consideración siempre la glándula lacrimal. Y bueno, en esta imagen de un ojo derecho, desde una vista inferior se puede evidenciar los tres paquetes grasos, que es el paquete graso nasal, el paquete graso central, el paquete graso lateral. La quinta capa va a estar compuesta por los músculos retractores, que son los que se van a encargar de la apertura ocular, de la apertura palpebral. Estos van a estar tanto en el párpado superior como en el inferior. En el párpado superior va a estar el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller, y en el párpado inferior va a estar compuesto por la fascia cápsulo-palpebral y el músculo tarsal inferior. Bueno, el músculo elevador del párpado superior va a tener como origen en el ala menor del esfenoides. Este va a tener en su porción muscular aproximadamente 40 milímetros y en su aponeurosis de 14 a 20. Este músculo está inervado por el tercer par craneal por la rama superior de este. Y bueno, el ligamento de Whitnall va a estar formado por la condensación de las fibras del músculo elevador del párpado superior y va a tener una función muy importante que es el soporte del párpado superior. Bueno, además, otra función del párpado superior es que va a contribuir con la apertura palpebral y puede lograr que se pueda abrir hasta 15 milímetros. Bueno, en esta imagen podemos observar una disección de un cadáver realizado por el doctor Loaiza de un ojo derecho, donde vamos a ver la cara anterior del músculo elevador del párpado superior y la aponeurosis, y aquí vemos cómo llega el nervio facial. Bueno, otro de los músculos retractores del párpado superior va a ser el músculo de Müller, que van a ser de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior, y este es un músculo que va a tener inervación simpática y también va a contribuir con la apertura palpebral, puede ayudar hasta unos 2 milímetros más. Y este músculo se va a insertar en el borde superior del tarso superior y en la conjuntiva del fornix superior. Y bueno, en esta imagen también del laboratorio de anatomía ocular, podemos ver un ojo que ha sido muy bien disecado, desde el anillo de zinc, la parte muscular del músculo elevador del párpado superior, la aponeurosis, el músculo de Müller y el tarso superior. Bueno, los músculos retractores del párpado inferior van a estar compuestos por el músculo cápsula palpebral y el músculo tarsal inferior. El párpado. El músculo tarsal inferior del párpado es como un análogo al músculo de Müller, está un poco desarrollado, y la fascia cápsula palpebral va a tener un origen con las fibras musculares terminales del músculo recto inferior. Y este se va a dividir y va a rodear también al músculo oblicuo inferior. Bueno, anterior a este músculo, estas dos porciones de la fascia se van a unir y van a formar luego el ligamento del ojo. La sexta capa del párpado va a ser el tarso, y este va a constituir un soporte estructural de los párpados. Esto va a ser, son placas densas de tejido conectivo y van a localizarse tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. En el párpado superior va a tener un área de más o menos de 10 a 12 milímetros y abajo de 4 milímetros y un grosor de 1 milímetro. Y su inserción va a ser a través de los tendones cantales, tanto medial como lateral. Además, otro dato importante es que las glándulas de meibomio se van a localizar dentro del tarso. En el tarso superior van a haber aproximadamente de 30 a 40 glándulas que van a tener una distribución semilunar, y en el inferior van a haber unas 20 a 30 glándulas que van a tener una distribución rectangular. Y bueno, la última capa del párpado, de los párpados, es la conjuntiva palpebral, que es un tejido, es un epitelio plano no queratinizado que está muy vascularizado y contiene células caliciformes, y además va a contener las glándulas accesorias de Krause y de Wolfram. Algunas otras estructuras accesorias de los párpados va a ser la carúncula,
y la plica semilunaris. Se dice que la plica semilunaris en algunos animales es como un tercer párpado, y ambos son tejidos, están compuestos por epitelio plano no queratinizado que contiene pelos muy finos y además células caliciformes. Algo muy importante es recordar la vascularización de los párpados. La vascularización de los párpados va a estar conformado por dos sistemas, un sistema orbital y un sistema facial. El sistema orbital va a estar compuesto por la arteria carótida interna y el sistema facial va a estar compuesto por la arteria carótida externa. La arteria carótida interna va a dar una rama que es la arteria oftálmica, y esta a su vez va a dar las arterias palpebrales superiores e inferiores. Y bueno, la arteria carótida externa va a dar la arteria facial y esta va a dar la arteria angular. Estos dos, digamos, sistemas o circuitos se van a anastomosar y van a formar la arcada arterial marginal y la arcada arterial periférica. La arcada arterial marginal es la que se encuentra más próxima al borde del párpado superior y está aproximadamente como a 2 milímetros. Y bueno, la arcada arterial periférica, que se va a encontrar entre el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller. Bueno, en esta imagen, que es de una disección, podemos ver un ojo izquierdo en donde vamos a ver las ramas de la arteria oftálmica, la arteria palpebral medial superior, la arteria palpebral superior lateral, la arteria palpebral lateral inferior y la arteria medial palpebral inferior. Y bueno, esta era de la parte facial, del sistema facial, rama de la arteria carótida externa, que luego va a dar la arteria angular. Y bueno, es importante reconocer esta arteria como un reparo anatómico que podemos ver en esta imagen también del laboratorio de anatomía ocular, debido a que nos va a ayudar como una señal o como un reparo para cuando se hacen las dacriorrinostomías. Bueno, aquí podemos evidenciar la arteria angular, la vena angular y el ligamento palpebral interno. Bueno, para hablar también del drenaje venoso, este va a estar compuesto por dos, el pretarsal y el postarsal. El pretarsal va a drenar en la vena angular y en la vena temporal, y bueno, el angular va a ser medial y la temporal va a ser lateral. Esta es la medial y esta es la temporal, que va a ser lateral. Y en su componente postarsal va a drenar en la vena orbitaria, en el plexo pterigoideo y además en la vena facial anterior. Bueno, el drenaje linfático de los párpados va a ser paralelo al de las venas y van a haber dos grupos. Un grupo medial, que va a estar compuesto por los nódulos linfáticos submandibulares, y un grupo lateral, que va a estar compuesto por los nódulos superficiales de la parte. Y bueno, en resumen, de la fisiología palpebral, bueno, debemos recordar que los párpados van a tener una función mecánica gracias a los músculos protractores, y también van a contribuir con la distribución de la película lacrimal gracias al parpadeo por los músculos protractores y retractores. Ahora hablaremos de la fisiología y anatomía del drenaje lagrimal. Bueno, más o menos en la 6ª semana de gestación se va a formar un surco nasolagrimal entre el proceso nasal lateral y el proceso maxilar. Y aquí va a haber una invaginación del ectodermo. Esto va a formar como un conducto que posteriormente va a dar el conducto nasolacrimal y el conducto lacrimal común, y esto bueno, va a seguir los mismos pasos hasta que estén completamente permeables y funcionales. El sistema lagrimal va a estar compuesto por un aparato secretor y un aparato excretor. El aparato secretor va a estar compuesto por la glándula lacrimal, que es la glándula principal, y las glándulas accesorias, que es la glándula de Krause y Wolfram.
La glándula lagrimal va a estar localizada en la parte orbitaria del hueso frontal y esta va a tener un lóbulo palpebral y un lóbulo orbital. La aponeurosis va a ser quien divide ambos lóbulos. Bueno, con algunos datos, la glándula va a secretar lágrimas en aproximadamente 10 mililitros por día. Esta va a tener unas dimensiones de 16 por 10 por 3 milímetros aproximadamente. Va a tener un aspecto medio empedrado y bueno, va a tener una secreción serosa, que es las lágrimas. Y bueno, con respecto a la histología, va a estar compuesto por dos células principalmente. Las células acinares, que se encuentran hacia la luz, y las células mioepiteliales que van a contribuir con la contracción de la glándula lagrimal. Esta va a estar inervada por el nervio lagrimal y va a estar irrigada por la arteria lagrimal. Además, la glándula lagrimal va a recibir fibras colinérgicas y además alfa-adrenérgicas. Bueno, con respecto al sistema excretor lagrimal, este va a empezar con los puntos lagrimales superior e inferior. El superior se va a encontrar más medial a 6 milímetros y el inferior a 6.5 milímetros. Luego van a avanzar como unos 2 milímetros y se van a angular 90 grados y van a continuar 8 milímetros hasta llegar al saco lagrimal, que va a estar compuesto por un fondo de saco y un cuerpo. Este va a medir aproximadamente 12 milímetros a más. Luego va a seguir el conducto nasolagrimal, que va a tener un componente óseo y un componente meatal, y al final va a terminar por debajo del cornete inferior en el meato inferior. Aproximadamente un 90% de las personas va a formar un solo canalículo, y además se sabe que aproximadamente en el 30% de los recién nacidos la salida del conducto nasolagrimal está cerrada. Y bueno, es importante mencionar la función de las válvulas de Rosen-Müller, que va a impedir el reflujo del saco lagrimal, y la válvula de Hasner, que muchas veces está no desarrollada o está obstruida, y esto es lo que va a causar que muchos recién nacidos lleguen con epífora. Bueno, estos son cortes anatómicos de cadáveres también de laboratorio realizados por el doctor Loaiza, donde vamos a ver la vía de drenaje lagrimal. Vamos a ver aquí la cara posterior de la conjuntiva palpebral, donde vamos a ver los puntos lagrimales superior e inferior. Esta va a ser la luz del canalículo común. Este va a ser el saco lagrimal. Y aquí se van a evidenciar también las glándulas de Meibomian. En esta pieza anatómica se evidencia la cara externa de la vía lagrimal, que este es el saco lagrimal, que mide aproximadamente 12 milímetros a más, o bueno, de 10 a 13. Y bueno, el conducto lagrimal, que bueno, según el laboratorio de anatomía ocular, bueno, los estudios que ha realizado el doctor Loaiza, él ha evidenciado que el conducto mide 20 milímetros. Y bueno, este también es otra pieza anatómica donde se evidencia la válvula de Hasner en el meato inferior. Y bueno, para terminar la exposición hablaremos sobre la fisiología del sistema lagrimal. Bueno, sabemos que el músculo orbicular va a contribuir con el bombeo de las lágrimas. Con la contracción del músculo de la parte orbicular pretarsal, va a ayudar a que las lágrimas puedan dirigirse hasta el conducto nasolagrimal. Y cuando los ojos se abren, el canalículo y el saco va a crear una presión positiva que va a contribuir a que las lágrimas puedan transcurrir por los canalículos y se dirijan hacia el saco lagrimal. Y bueno, como resumen de la vía lagrimal, bueno, sabemos que va a estar compuesto por el aparato secretor y excretor. El aparato secretor va a estar compuesto por las glándulas principales, que es la glándula lagrimal,
y el excretor, que va a estar compuesto desde los puntos lagrimales hasta el conducto nasolacrimal. Y bueno, los músculos orbiculares van a cumplir una función muy importante en la fisiología de la vía lagrimal. Bueno, gracias, eso fue mi exposición el día de hoy. Sí, muchas gracias, Lorena, por tu exposición. En realidad, una exposición bastante descriptiva de toda la anatomía, bastante completa, ¿no? Y has hecho una comparación de la anatomía no solamente en cadáveres, precedida de hablando previamente de la embriología, sino también, aparte de los esquemas, nos has ampliado un poquito mencionando algunos detalles anátomo-quirúrgicos, ¿no? Los cuales van a ser pues muy importantes, ¿no? Cuando ustedes enfrenten este tipo de pacientes, sobre todo a veces en pacientes tan difíciles como cuando llegan en la emergencia, un paciente que está con un trauma donde las estructuras son un poco más difíciles de percibir, ¿no? Pero si ya ganando esta experiencia anatómica en la parte teórica, luego en la misma práctica, van a ser más fáciles para ustedes. Qué bueno que también has mencionado dentro de las imágenes compartir de diferentes textos, ¿no? Porque siempre pueden haber ciertas variantes, ¿no? De hecho, el doctor Loaiza siempre menciona que él ha encontrado cosas diferentes a las que se ven en los libros, ¿no? Siempre esto es importante, ¿no? No sé si es que por ahí Alejandra ve si es que hay algunas preguntas del público. No, doctor, no hay ninguna pregunta. Sí, el doctor Velasco pregunta, en la revisión de anatomía, ¿se ha revisado las disposiciones de grasa conocidas como ROF y SOF? Retroorbitarias y supraorbitarias, no. Sí, eso, bueno, en realidad no las hemos incluido dentro de la charla probablemente para evitar hacerlas un poco más largas, pero sí es muy importante actualmente, sobre todo en los conceptos más anátomo-quirúrgicos, ¿no? La aproximación más quirúrgica. Sobre todo te logra explicar muchas veces en relación a lo que es el proceso de envejecimiento, cómo la gravedad logra ganar sobre estas estructuras, ¿no? Probablemente es que pueda quedar para una charla ya más de un curso de plástica, probablemente de oculoplástica, ¿no? En realidad hay muchos detalles más que se pueden mencionar, ¿no? Sobre estas estructuras. Hay ligamentos, hay otras estructuras más de sostén de los párpados, del mismo globo ocular, estructuras que son muy comprometidas en toda esta anatomía quirúrgica, ¿no? No sé, Pepe, si tú quieres ampliar un poco con respecto a esto, hablar un poco sobre ROF y SOF. ¿Sí estás por ahí? Vamos a ver si es que... Aló. Sí, hola. Hola, ¿ya? Hola, Sí. Pepe, ¿qué tal? Bien, hola. ¿Quieres ampliar ahí
Bueno, como tú sabes, este es un tema probablemente más de la especialidad oculoplástica, pero sí vale la pena que se mencione, ¿no? Porque no lo hemos incluido en esta charla, en realidad. Sí, bueno, como tú dijiste inicialmente, o mencionaste, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte de envejecimiento, ¿no? Y cuando uno sobre todo quiere aplicar o reaplicar sustancias de relleno en la periórbita, ¿no? Eh, la parte del ROV se refiere básicamente a esta zona que tenemos acá, casi supraciliar, y el SUF es esa zona de acá, supraciliar, básicamente en las partes laterales, ¿no? Que son las partes que básicamente comienzan a perderse con el envejecimiento, ¿no? El proceso de envejecimiento no solamente tiene que ver con la pérdida de grasa, ¿no? Acuérdense que el envejecimiento es pérdida de grasa y pérdida de colágeno en la parte de los tejidos, ¿no? Claramente cuando uno revisa la parte de colágeno, pues o ácido hialurónico en este caso, pues este crosslink que tenemos por debajo de la piel se va perdiendo, ¿no? Conjuntamente también con la parte de arquitectura ósea, ¿no? Entonces la arquitectura ósea hace que esto también comience a bajar, conjuntamente con el peso que tenemos por gravedad. Entonces, conocer de estas bolsas o estos fascículos que son adiposos, tanto como son se puede decir que están por debajo de los músculos auriculares, ¿no? El SUF y el RUF se refieren a una grasa que está en relación al músculo auricular, ¿no? Entonces estamos hablando de los protectores, ¿no? Eh, También es importante, aparte de esto, mencionar, pues, bueno, eso ya en la parte orbitaria, no solamente hablar de párpados, sino hablar de la parte de envejecimiento óseo, y también, ya cuando hablemos de curso de oculoplástica, vamos a hablar también de la parte del SMAS y la importancia del SMAS en la arquitectura facial. Ya mencionaba la doctora Torres en su charla, pues, un poco sobre lo que son la parte de la periórbita en general, su aproximación con lo que son tendones y tarso, ¿no? Hay que entenderlo como una arquitectura que tiene todo en relación a nivel de la órbita, ¿no? Y eso se proyecta hacia los párpados, ¿no? Todo esto es un mecanismo muy, muy complejo que vale la pena que lo vayan revisando en general para el curso de oculoplástica que ya se viene. Y lo otro es la vasculatura, que me pareció fenómeno que lo mencione, porque obviamente una de las complicaciones que tenemos los que aplicamos, ya sea sustancias de relleno o grasa, pues justamente son complicaciones vasculares de ese nivel. Entonces tenemos que tener claro que la anatomía es muy importante para no tener problemas. ¿Ok? La charla me pareció muy buena, me gustó mucho la parte introductoria de embriología, la parte de anatomía comparativa, está bastante bien, ¿no? O sea, me parece muy bien. Lo otro es, a los residentes que recién empiezan, que bueno, todavía no los conozco, es que siempre tomen fotos. Es importante que tomen fotos de toda la patología que ven en el hospital, los que están yendo para lo que es emergencias, ¿no? Entonces tomen muchas fotos porque la única manera de aprender y poder compartir lo que uno tenemos es obviamente mediante una fotografía. Siempre y cuando, bueno, el paciente también lo autorice, ¿no? Siempre hay unas guías de autorización para los pacientes, eso es lo que ha estado trabajando Pedro, y eso pues nos ayuda, ¿no? Y cuando están en sala, tratando tratamiento para lo que es sala de operaciones también, ¿no? Ahí pueden ver las fotos que presentó de la escuela española, pero tenemos que tener una escuela, como siempre nos mencionó el doctor Loaiza, investigarla también en el hospital, ¿no? Ya tenemos años en el servicio y podemos tener muy buenas fotos de todas las patologías que tenemos aquí en el hospital, ¿no? Y eso sería todo, Pedro. Gracias por el recuerdo, ¿no? Que justamente esta disposición de la grasa se ha tocado de una forma bastante simple, pero la cosa se complica un poquito más y se entiende un poquito mejor cuando hablamos, como tú mencionas, ¿no? De la grasa tanto en la parte de arriba y en la parte inferior, ¿no? La grasa retroorbitaria, la grasa Una suborbicular. frontal y la zona casi malar, ¿no? Estamos hablando tanto del RUS como SUS, ¿no? Entonces, Vale la pena que lo revisen, ¿no? ah, existen cambios, pues, ¿no? Cambios que ocurren por la edad, no nos hemos ido por ese lado, pero sí existen, ¿no? Hay un artículo del cual mencionó y con el cual comenzó Lorena, que sería bueno que lo busquen, está libre, es de la revista Ophthalmic Plastic Reconstructive Surgery del 2016. La novedad para mí es que entrando en la revista hay algunos artículos que están abiertos, ¿no? Que anteriormente no era así, ¿no? Pero
Y este es uno de los artículos que está abierto, es del año 2016, era el número 32, ¿no? El 32.6, ¿no? Del año 2016, ¿no? Según, pues lo pueden entrar y bajarlo. Sí, Pedro, también vale la pena que revisen también lo mismo sobre anatomía y embriología de la parte orbitaria, ¿no? Que también está dentro de la misma revista, me parece el número subsiguiente a la publicación de este, anterior, perdón, a la publicación de la parte la parte de párpados, ¿no? Y hay también una revisión muy buena, me parece que también es el Ophthalmic Plastic, que habla sobre enfermedades orbitarias y su relación con la embriología, ¿no? Y la parte genética, ¿no? A los que están interesados en esto, ¿no? Donde hacen distinciones entre orbitopatía tiroidea, tumor orbitario y inmunoglobulina G4, ¿no? Entonces, son cosas que vale la pena que lo vayan revisando también, ¿no? Genial. Gracias, Pepe, por compartir todo esto. Y bueno, obviamente hay mucho por hablar con respecto a esto, pero estas son las bases, ¿no? Las bases para poder continuar leyendo y que ustedes se interesen en todos estos temas. Me gustó mucho también tu exposición, Lorena, una vez más. Como siempre, ya se va haciendo costumbre en los residentes del Lino que siempre preparan muy buenas exposiciones y ustedes que están recién comenzando no son la excepción, ¿no? No sé si ¿encontraste por ahí alguna pregunta, Alejandra? No, doctor, solo felicitaciones nada más. Ya no hay preguntas. Ok. Entonces, anunciar el tema que es para mañana. No sé si lo tienen ahí a la mano. Es córnea. Mañana estaremos con anatomía y fisiología de la córnea, ¿no? Sí. Y mañana también, mañana que es ya 23, el día 24 no tenemos charlas, pero mañana 23 también nos tienen preparada una sorpresa después de la charla, un saludo muy navideño con imágenes que nos han preparado el grupo de residentes. Entonces va a estar muy simpático, por favor, para que se queden Mañana. hasta el final para poder disfrutar de eso. Vamos a hacer la invitación también incluida esa parte que va a estar muy amena. Gracias, Pepe, por acompañarnos. Gracias, Lorena, por la charla. Alejandra, por la moderación. Y nos estamos Muy bien, viendo hasta el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias. Muy Hasta bien, Lorena. luego. Hasta luego. Gracias. Chao.